tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Saludamos a todos nuestros espectadores como cada noche desde la redacción central de La Voz de Galicia. Es miércoles 29 de septiembre, primera huelga general contra el gobierno de Zapatero. A estas horas de la noche, a punto de agotarse la jornada, hay dos adjetivos que probablemente cuelgan ya del seguimiento que ha tenido esta convocatoria: desigual y moderado. Baile de cifras habitual y sorprendente posicionamiento del gobierno y de la oposición. El primero ha agradecido a los convocantes de la protesta el tono pacífico del paro, mientras que el PP ha estado fuera de la convocatoria, quizás atrapado en una contradicción. Ideológicamente están en contra del paro general, pero esperaban que este sirviera para desgastar un poco más al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hay muchas preguntas que se colocan ahora sobre la mesa. ¿Va a modificar la huelga general la política de Rodríguez Zapatero? ¿Ha tenido un coste político para el presidente del gobierno? ¿Ha servido para devolver el crédito a los sindicatos? Y, sobre todo, ¿qué va a pasar a partir de mañana? Preguntas que ponemos hoy sobre la mesa de Vía V y que compartiremos con Ernesto Sánchez Pombo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Y Luis Villamor, muy buenas noches. Hola. Bueno, como comprenderán, hay muchos frentes informativos abiertos esta noche para analizar la séptima huelga general de la democracia. Vamos a ir degustando este menú con una primera conexión en directo que nos lleva hasta Vigo, la ciudad gallega en la que la huelga ha tenido un seguimiento más intenso. En la redacción de V Televisión está nuestra compañera Marta Clavero. Marta, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernanda? Muy buenas noches. Bueno, Marta madrugó hoy muchísimo, a una hora muy intempestiva, estaba ya acompañando a los piquetes para ver cómo se estaba desarrollando la huelga en la ciudad de Vigo. ¿Cómo ha transcurrido finalmente la jornada en la ciudad olímpica, Marta? Pues, como bien decías, Fernanda, jornada intensa, pero también curiosamente tranquila, dentro de la tranquilidad que puede suponer una huelga general de estas características. Ha habido altercados, pequeños altercados, que han sido menores y han sido controlados por policía y bomberos, cuya banda sonora, las sirenas, ha sido la que nos ha acompañado durante toda esta jornada de huelga. Los controles de los piquetes han comenzado incluso antes de la medianoche, con controles en empresas que tenían turnos de trabajo nocturnos, como fue el caso de Citroën, donde sí que consiguieron parar la actividad en cierta medida, aunque según datos de la propia empresa de Citroën, la producción se redujo tan solo al 50% de los 1.800 vehículos que habitualmente fabrica Citroën al día. Se llegan a producir 900. Además, a este paro se han apuntado también empresas auxiliares de automoción, empresas de componentes, astilleros. La lonja también ha parado su actividad, servicio de recogida de basuras, el aeropuerto ha estado inoperativo y establecimientos comerciales y grandes superficies. En cuanto a la administración, había habido más baile de cifras. Según los sindicatos, ha sido un seguimiento del 50% por parte de la Administración de la Sanidad y de la Educación, y por parte de la propia Administración aseguran que el apoyo ha sido de un 15%. En cuanto a valoraciones, sindicatos aseguran que ha sido un éxito absoluto esta huelga general. Por contra, otros organismos, como pudo ser el Puerto o la propia Confederación de Empresarios de Pontevedra, califican esta huelga de pérdida irrecuperable. Declaraciones de la presidenta del Puerto, Corina Porro, o de fracaso de todos por la pérdida de la producción, fuentes de la Confederación de Empresarios. Como te decía, el grueso de la acción sindical se produjo de madrugada y también por la mañana, que culminó con las manifestaciones de CIGA por un lado y CGT y Comisiones Obreras por el otro. Y un poco esta es la radiografía que presentó la ciudad de Vigo durante esta jornada, que por la tarde ya empezó a recuperar la normalidad, Fernanda. Y en esa cobertura intensa que tú has hecho desde primera hora de la mañana, como decíamos, ¿se han vivido algún momento de tensión especialmente reseñable? Pues sí, la verdad es que ha habido momentos de tensión, como decíamos, pequeños altercados, pero algunos momentos de tensión porque si bien había piquetes informativos que se han dedicado precisamente a eso, a informar a los trabajadores que acudían a sus empresas y que habían decidido optar por ir a trabajar, simplemente a informarles de la situación, de cómo estaban los problemas de esas reformas del gobierno de Zapatero. Otros han ido un poquito más allá y han llegado a increpar a empleados e incluso a impedir la entrada a sus puestos de trabajo, como ha ocurrido en la sede central de CaixaNova, donde se vieron momentos de tensión bastante importantes. Otro tipo de altercados que se han producido han sido puntos de incendio por toda la ciudad, como contenedores quemados que impedían el tráfico en las calzadas, o incluso en el acceso en la A55, donde se produjeron una barrera de neumáticos incendiados a la que tuvieron que acudir bomberos para mitigar el fuego. También hubo otros incidentes, como fueron la detención de 5 personas por actos vandálicos en un centro comercial, el lanzamiento de 2 cócteles Molotov, también a una empresa de trabajo temporal y también al Corte Inglés en Vigo. En general, esos han sido los altercados que, por cierto, UGT se ha desmarcado de ellos, denunciándolos y asegurando que estos supuestos piquetes que protagonizaron estos hechos son calificados como un personal indeseable cuya única finalidad
es torpedear la acción sindical. Marta, si te parece, vamos a compartir con nuestros espectadores un momento que tú vivías en esta pasada madrugada, mientras entrevistabas a un piquete de la CIGA, apareció un trabajador. Vamos a recordar esas imágenes. Las personas, aquí estamos si ejercemos violencia. ¿Puedo pasar? Que estoy yo solo. Si ejercemos violencia. ¿Me dejáis pasar? Que estoy yo solo. Ya te vieron los jefes, hombre. No, ¿me dejáis pasar? Ya está, hombre, ya te vieron. No me deja entrar. Mira, están yendo todos por abajo. No me deja entrar. Se lle impide aos parados, os 240.000 parados que hai en Galiza. Ese se impide se lles traballar. O sea que non veñamos con demagogias aquí un día de folga xeral. ¿Me dejáis pasar? Un día de folga xeral. No me dejan ejercer mi derecho de entrar a trabajar. Vale, aplausos. Ahora Los jefes ya te vieron, ya están contentos Galloso. Mañana te subo sueldo. Sí, mañana te... En la película sales tú solo. pasa que Galloso puede traballar. El protagonista eres tú. Bueno, un momento que vivía en directo V Televisión, como decíamos, esta madrugada en Vigo. Marta, para terminar y de forma breve, ¿crees que el tejido industrial de Vigo ha convertido a Vigo en la capital de la huelga en Galicia, por decirlo de alguna manera? Bueno, eso parece, esa tradición industrial de la que hablas, Fernanda, convierte en Vigo en el barómetro de gallego de las protestas y, por tanto, el éxito de la huelga en Galicia estaba un poco centrada en el apoyo y en el respaldo de la ciudad de Vigo a esta huelga general del 29S, y ha tenido un éxito, por lo menos en el sector de la industria, del casi el 100%. El sector naval y el sector del metal han sido históricamente conflictivos, han tenido ese espíritu reivindicativo históricamente durante muchos años, y eso se ha plasmado en la realidad de esta huelga general aquí en Vigo. Además, sabemos que levantamos una piedra en Vigo y hay cualquier reivindicación, concentración o manifestación por lo que sea, y eso se ha puesto de manifiesto en las manifestaciones que han recorrido la ciudad durante esta mañana y que, si te parece, vemos a continuación. Bueno, lo veremos después en estos momentos, Marta. Vamos a despedir la conexión contigo. Muchísimas gracias, que seguro que estás deseando retirarte a descansar después de esta larguísima jornada. Decíamos que esta era la última hora desde Vigo, pero ¿cómo ha transcurrido en toda Galicia esta jornada de huelga? Esto es el resumen de lo que ha acontecido hoy. Los sindicatos han cifrado un 82% el seguimiento de la huelga en nuestra comunidad. Algunos sectores han llegado a alcanzar incluso el 100% de participación, como es el caso de la recogida de basuras, la limpieza viaria o el naval. La industria gallega ha vivido también un día en el letargo. Instituciones tan representativas como los astilleros vigueses o Citroën no han registrado actividad esta mañana. Un paro que también ha afectado al sector lácteo. Por eso, más de 5 millones de toneladas de leche han quedado hoy sin recoger. Muchos de los comercios de las ciudades gallegas también han permanecido cerrados, aunque las cifras son engañosas, ya que muchos no abrieron sus puertas por la actuación de los piquetes. Por su parte, el sector público apenas ha sufrido los efectos de la huelga, un paro que ha ascendido hasta el 14% según el consejero de Presidencia, Alfonso Rueda. Es en la educación donde las cifras son más confusas. Mientras que los sindicatos contabilizan un 25% de paro, la Xunta cifra el seguimiento en un 9%. El baile de cifras continúa en las concentraciones. Vigo ha sido la ciudad que más se ha movilizado, 75.000 asistentes según los sindicatos, que chocan con las 30.000 personas que contabilizó la policía. La jornada de huelga se cierra además con un total de 12 detenidos en Galicia. Bueno, Ernesto, quedan poco más de 2 horas para que acabe esta jornada. ¿Qué balance hacemos de lo que ha sucedido hoy en España? Yo creo que la jornada de huelga general ha terminado ya prácticamente hace algunas horas, y yo creo también que tú lo definías muy bien al inicio del programa. Ha sido muy desigual, ¿no? Ha sido desigual incluso entre ciudades gallegas. No tiene nada que ver, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Vigo con lo que ha ocurrido en Coruña, lo de Santiago con Ourense. Es decir, yo creo que ha sido desigual porque los sindicatos han visualizado o han querido visualizar la huelga general en aquellos puntos que estaban más, en los que los medios y la gente estaba más atenta. Por ejemplo, Vigo es una referencia siempre en los conflictos, ¿no? En los polígonos industriales, en las grandes industrias. Y después yo creo que han dejado pues un poco más de lado el pequeño comercio, la pequeña cafetería, todas estas cosas, ¿no? Y me parece que el resultado final es ese del que estamos hablando, de desigual. En algunos centros es muy fácil cerrar un polígono industrial, es muy fácil cerrar, por ejemplo, la factoría de Citroën en Vigo, se ponerse en la puerta, lo veíamos ahí antes. Pero en esa desigualdad, a mí me parece que esta huelga tiene un reflejo
que no sirve para hacer ese análisis el utilizar los porcentajes, porque mientras cierran grandes empresas, mientras cierran polígonos industriales, el resto de la población está funcionando, está trabajando, y eso no quiere decir que mucha de esa gente que trabaja y que no va a la huelga, pues por motivos personales, por motivos económicos, por cualquier cosa, no esté a favor de que esta huelga se llevase a cabo. Aquí yo creo que hay datos que avanzaremos después a lo largo de la noche que sí merece la pena ver. Por ejemplo, ese 73% de la gente que decía que no iba a ir a la huelga y que sin embargo apoyaba, que creó oportuna la efectivamente, la creó oportuna, pero no la apoyaba. Yo creo que bueno, eso también da un poco el reflejo ese de la desigualdad, de que hay gente que no va a la huelga, pero no por eso el gobierno debe de fiarse en que esta huelga fue pues poco seguida por la población en general o no. No, yo creo que es una de las pocas veces los que hemos vivido alguna huelga general ya, exactamente, o todas, exactamente 7. Yo creo que es una de esas veces en que el sentimiento general es que la actitud del gobierno, los acuerdos del gobierno merecen una huelga general, pero sin embargo por motivos diversos hay gente que no va. Hoy escuchaba yo en Radio Voz, una persona que llamaba y decía, ya, es que yo no puedo perder 30 euros de mi sueldo, me van a descontar 30 euros, no puedo, pero yo estoy completamente de acuerdo en que se haga esta huelga. Luis, no sé si se puede hablar en estos términos, porque ni siquiera vale cuando hay unas elecciones, que hay un dato objetivo que es el voto en urna, y al final los análisis posteriores llevan a que todos ganen. ¿Se puede decir quién ganó esta huelga, si la ganó alguien? Esta folga, decir, si o escaparate, vamos a falar un pouco, si o escaparate de Vigo, realmente da folga, Vigo concentrou todo o éxito, digamos, sindical de que podía ser capaz neste momento, ¿no? Entón, si pecha Citroën, si a industria responde casi a 100%, como escoitábamos hai un momento, en algúns casos, hai que decir que a folga, eu creo que non hai dúbidas, foi un éxito. É máis, eu creo que o goberno ten que tomar nota. É máis, eu creo que hai unha complicidade emocional mesmo por parte da xente que non estuvo na folga. É dicir, por esas razóns, uns de tipo económico que non foron á folga, outros porque non o viron moi claro, outros porque se cadra era un goberno afín e non querían plantar batalla por lo que fose, pero en todo caso, onde logo se fose o goberno tomaría boa nota do que pasou, do que aconteceu hoxe en España e sobre todo en Galicia, porque tamén as porcentaxes de respaldo da folga foron bastante altos, non? Miguel. Sí, bueno, hombre, yo creo que la huelga tiene un resultado casi perfecto para las dos partes, es decir, para quien la convoca, porque tiene unos índices de participación que además no han sido cuestionados de manera oficial desde ni el gobierno autonómico ni el gobierno central, por lo tanto es un resultado que perfectamente les vale. El gobierno se ha limitado a felicitar la buena marcha, el buen discurso de la jornada sin entrar en mayor profundidad, por lo tanto no ha recibido la erosión que podía haber recibido una protesta de este tipo. Sin embargo, creo que quien realmente ha salido perjudicado, puede salir perjudicado de esta jornada, es el objeto de la jornada, que es la clase trabajadora. Es decir, creo sinceramente que no va a servir para modificar posturas que están anunciadas además por el gobierno, y ese sentimiento de vacíos es el reflejo que puede tener en las próximas jornadas esta huelga, ¿no? Veremos qué ocurre con los sindicatos, veremos si se vuelven a sentar y cuándo y de qué manera con el gobierno, y el feedback, el retorno que tiene realmente esta protesta a la clase trabajadora. Estoy de acuerdo con Luis en que sin duda el gobierno tiene que tomar buena nota, primero de una convocatoria de huelga general y después de un resultado pues que ha sido meridianamente claro, ¿no? Bueno, me parece muy interesante esa punta del buenismo del gobierno que hacía antes referencia Miguel. ¿Me permites, si acaso, Resto, para seguir avanzando y tener un poco todos los datos encima de la mesa? Hacíamos ese repaso de lo que sucedió con la huelga general en Galicia, pero vamos a conocer algunos datos precisos, concretos, de lo que sucedió con la huelga general en el resto del Estado. 10 millones de trabajadores en toda España no han acudido hoy a su puesto de trabajo respondiendo a la llamada de huelga lanzada por los sindicatos. Una cifra que supera el 70% de los asalariados españoles. Un éxito de participación y democrático, según el secretario general de UGT, Cándido Méndez. Las manifestaciones han recorrido las calles de la práctica totalidad de las ciudades españolas. La industria ha vivido un día de inoperatividad y los servicios de transporte han funcionado bajo mínimos en todo el país. Hechos que contrastan con la escasa incidencia registrada en otros sectores como en la hostelería o el comercio, en donde la huelga apenas se ha dejado notar. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, no ha querido ofrecer en sus comparecencias una cifra global de seguimiento y se ha limitado a destacar el carácter desigual de la jornada de paro. La huelga ha tenido un seguimiento desigual y un efecto moderado.
Esto hace a la vez muy difícil reducir la jornada a una sola cifra, lo cual no resta importancia a la convocatoria de la misma. A pesar de que el portavoz de la cartera de trabajo destacó el clima sin incidencias en el que se desarrolló la jornada, el 29S deja un balance de al menos 84 detenidos. Bueno, yo insisto en esa perplejidad que me provoca un poco la reacción que está teniendo el Gobierno. Supongo que responde a una estrategia, esta comprensión casi con la convocatoria de la huelga, con el tono de la jornada de protesta. Escuchábamos ahora al todavía ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. ¿Cómo hay que entender esta particular relación de un Gobierno contra el que se convoca esta huelga? Y entre otras cosas porque se han dejado de oír, lo comentábamos antes del programa, esos gritos de dimisión de Zapatero que se escucharon hace unas semanas en la famosa convocatoria de Madrid, ¿no? Pues yo creo que se entiende muy bien desde el día en que Fernández Toso dice eso de que es una putada hacerle una huelga a este Gobierno. Yo creo que por ella te da perfectamente cuenta de que, bueno, hay, como decía Luis, un encuentro emocional ahí de afinidades que duele mucho hacerle una huelga a Rodríguez Zapatero y al Gobierno. A Cándido Méndez lo preguntábamos aquí por eso y decía que no hay que hacer psicodramas. No, sí, pero no hay que hacer psicodramas, pero en el fondo pues algo pulula por donde tiene que pulular, ¿no? Entonces no es lo mismo hacerle una huelga general a un Gobierno de derecha que hacer una huelga general al Gobierno al que tú hasta la semana pasada estabas compartiendo su política social. Claro, si da un giro, pues lógicamente te descolocas y te vas para el otro lado. Pero a mí me parece que en esta ocasión el Gobierno ha estado tremendamente condescendiente. Es decir, ha estado condescendiente desde el principio. Al principio ya dijo, como decía Miguel, que no iba a dar cifras, pero es que además en ningún momento ha sido combativo con los sindicatos, ni con la clase trabajadora, ni con nada. Es decir, yo creo recordar, insisto, que ya las vivimos todas, yo creo que recordar que es la vez en que hay una mayor familiaridad entre las dos posturas de cara a esto. Hombre, resulta un poco llamativo que el portavoz del Gobierno, en este caso el ministro de Trabajo, felicite a la clase, a los organizadores. Llama un poco, a lo mejor es que es así, nosotros no lo sabíamos de anteriores conflictos, pero te llama un poco la atención, no sabes al final si es el portavoz del Gobierno o es el portavoz de las centrales sindicales, sí llama un poco la atención. Llama la atención, bueno, no puedo hablar, por favor, sigue, Ernesto. No, yo sí quería decir una cosa respecto a lo que decía Miguel, que estoy de acuerdo, Miguel, en que el perdedor de la huelga de hoy es la clase trabajadora, pero desde antes, ¿no? O sea, desde el día en que se va hacia la reforma del mercado laboral. Pero hay otro perdedor que me parece significativo y que son los agitadores que utilizan la huelga para tratar de demonizar tanto a las centrales sindicales como al Gobierno. Es decir, hay quien utiliza la huelga efectivamente y entonces empieza a sacar todo el estiércol que puede sacar y empieza a hablar de los liberados sindicales, empieza a hablar de los piquetes antes de que se formen piquetes, empieza a hablar de los palos en la calle. Es decir, yo también creo que esos han perdido la huelga. Porque es que esos en definitiva han quedado fuera del discurso. Sí, despois eu creo que é un pouco a liturgia da folga, ¿no? É dicir, en todas estas folgas precisamente sempre, bueno, pues a silicona, os contenedores, sí, os colectores de lixo que aparecen queimados. Pero nunca como hasta ahora, Luis, se fue tanto contra los sindicatos, nunca como hasta. Yo no recuerdo que nunca con antelación se demonizara a los sindicatos y al Gobierno como se ha hecho en esta ocasión. Pero aí hai unha responsabilidade sindical que creo que tamén cabe mencionar, é dicir, a folga, a oportunidade da folga despois, antes do verán ou despois do verán. Aí as dúbidas se resolveron por parte dos sindicatos pospoñendo a convocatoria porque si se querían cambiar as causas había quen opinaba que había que facelo pegado, digamos, a cando se elabora a reforma laboral e se levantan e se rompen as negociacións. Entón, se cadra había alguén que pensaba que era máis eficaz a folga e a convocatoria antes do verán que despois do verán, que se desactiva, etcétera, se suaviza e se mesmo... Lo cierto es que las encuestas que se han hecho por la calle y las pocas encuestas demoscópicas ya más serias que se han hecho, había cierto divorcio de la gente con respecto a esta convocatoria por la oportunidad, por el momento, incluso por el papel que los sindicatos jugaron antes
de la convocatoria de la huelga, ¿no? Yo creo que es error al medir los tiempos, ¿no? Porque yo insisto, alguna vez lo he dicho aquí, es decir, la huelga debe ser una herramienta en una negociación. Pero creo que no puede ser. Disculpa. No, yo tampoco creo que sea un error. Creo que é un cálculo para non estimar demasiado o goberno, non lesionar demasiado. De feito, os sindicatos non cargan contra Zapatero, é dicir, faltan contra os mercados. Hay una parte de la pregunta que decía Fernanda, que al final no hablamos de él porque nos llegamos a hablar de otras cosas, que es lo de pasamos de Zapatero dimisión de Vista Alegre que eso no es casualidad, claro. A Zapatero rectificación, no es casualidad, no es que Zapatero, realmente es muy impactante aquella imagen de los delegados sindicales diciendo Zapatero dimisión, que alguien debe de verla y decir, oye, vamos a buscar otro eslogan que sirva y tal, y es muy palpable y muy evidente lo de Zapatero rectificación, después de que llevamos 15 días. El escepticismo de la clase trabajadora, que insisto es el objeto de esta huelga, con esta protesta, tiene muchos argumentos. Claro. Es decir, el origen de todo este conflicto no es otro que la crisis, y el pagador último y primero de esta crisis es precisamente la clase trabajadora, ¿no? ¿Cuándo llegan los sindicatos a evidenciar un enfrentamiento con el gobierno? En el último tramo de esta crisis y justo cuando el gobierno aprueba unas medidas. Y lo hace después de aprobadas esas medidas. Non rompe la política social. Se non hai unha escenificación do enfrentamento, non hai folga. É dicir, porque entón de que estamos falando? É dicir, se non utilizan ese carril, digamos, final para demostrar que están enfrentados a algo con nome e apelido, pois entón, cal é o obxecto da folga? Contra quen é a folga? Caben muchas preguntas, Luis. Es decir, eu creo que esto es como la canción. Es decir, ¿dónde estabais entonces cuando tantos necesité? Es decir, este gobierno se pasó más de un año negando una crisis. No se escucharon a los sindicatos entonces. El gobierno evidenció la crisis. En febrero todavía estaban sentados. Y empezó a haber brotes verdes y los sindicatos los veían con el gobierno. Y solo cuando se hace una reforma laboral absolutamente descafeinada en lo esencial, que es en ganar competitividad. Y con reconocimiento por parte del gobierno que no va a servir para crear empleo. Claro, solamente en ese instante tal. ¿Y cuándo lo hacen? Cuando están sentados a la mesa de negociación y, digamos, tienen capacidad de que la fuerza de la calle les dé fuerza en esa mesa de negociación. No, lo hacen después, cuando está aprobado y habiendo reconocido ya al gobierno que pase lo que pase en la huelga y ocurra lo que ocurra con la jornada de hoy, no va a cambiar la postura. Que no pueda ser modificado. Pero de verdad, yo no tengo interés ninguno en venir aquí a decir tacos, pero insisto en lo mismo. Es decir, es que a mí me parece que la frase que define muy bien esta huelga es la de Toso, que dice, esto es una putada hacerle una huelga a este gobierno, y no quiero decir ya más tacos, pero es que es cierto, es que yo creo que es el quid de la cuestión. Sin embargo, Xacica xa está preparada para a seguinte folga xeral. Bueno, pero la Liga mantiene una estrategia distinta desde hace tiempo. Bueno, pero en algún momento hablamos antes con Vigo, con nuestra compañera en la delegación de V Televisión en Vigo. Vamos a hacerlo ahora con Santiago. Ya está allí Marta Carballo, coordinadora de V Televisión en la capital de Galicia. Marta, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo se ha vivido esta jornada de huelga en la capital de Galicia? Pues con bastante tranquilidad, la verdad, y con muy pocos incidentes, salvo algunos altercados puntuales, sobre todo a primeras horas de la mañana. A esas horas los piquetes comenzaron a recorrer, pues sobre todo los puntos estratégicos, los polígonos industriales y también los centros de transporte. Por ejemplo, cortaron los accesos al polígono de El Tambre, también cerraron algunos centros comerciales, se acercaron hasta la estación de autobuses, donde sí impidieron la salida a algún transporte, y también fueron hasta el aeropuerto a primera hora de la mañana para pedir que cerraran las tiendas. En el aeropuerto fue donde nos encontramos digamos, la gente más enfadada, porque sí es verdad que aunque fue el único aeropuerto gallego que operó, pues la mayor parte de los vuelos estaban cancelados. Desde el Concello, pues lo que nos dicen, que apenas hay incidentes importantes, sí se registraron algunos contenedores quemados, pero se respetaron los servicios mínimos, tanto en lo que se refiere al transporte urbano como a los servicios de basura. Los sindicatos, muy satisfechos con el resultado de esta huelga, cifran el seguimiento entre un 80 y un 70%, sobre todo en lo que se refiere a la administración de justicia, no tanto así en centros como hospitales o en la educación. ¿Alguna reacción desde el gobierno gallego? En cualquier caso, ¿cuál ha sido el posicionamiento de la Xunta de Feijóo con respecto a este paro?
Bueno, pues el gobierno gallego no ha hecho huelga, igual que el Partido Popular, porque ellos consideran que no es el mejor momento, en un momento de crisis como la que estamos viviendo actualmente. No la han secundado. Además, creen que esto no va a hacer cambiar la política económica de José Luis Rodríguez Zapatero. De hecho, hemos visto al gobierno gallego en el pleno del Parlamento que hoy se celebraba. Los que sí han faltado han sido los diputados del bloque nacionalista galego, y el encargado también de dar un poco las cifras de seguimiento de esos servicios que dependen de la Xunta de Galicia los veíamos en el propio Parlamento. También en esos pasillos del Parlamento fue el consejero de Presidencia, Alfonso Rueda. Como decimos, hoy hubo, a pesar de todo, pleno en el Parlamento de Galicia. A las 9 de la mañana nada hacía suponer una huelga general, ni fuera ni dentro del Parlamento. Al comienzo de la sesión, una imagen, las bancadas del BNG vacías. Solo las palabras del presidente hicieron referencia a la protesta nacional, palabras dirigidas contra el líder del PSDG. Señoría, falar de Galicia é falar do esperpento político que se está a producir neste momento na sesión de control, donde a metade dos seus socios están en folga contra as súas políticas. Eso é falar de Galicia. La ausencia del BNG hizo que la sesión fuera más corta de lo habitual y que se restaran esas iniciativas de los nacionalistas. Y sobre este tema una pregunta: ¿tienen derecho a huelga los parlamentarios? A mí me parece que o que sí que é certo é que os deputados non somos traballadores, con este Parlamento non hai unha relación laboral normal, somos representantes públicos e, por tanto, bueno, eso deixo a interpretación de cada quen. Al no ser trabajadores no se les descontará el día. Sí tienen derecho a huelga y a que se les descuente su retribución los funcionarios del Parlamento. 8 trabajadores de la Cámara secundaron la protesta, el 9% del total. Bueno, trasladaremos enseguida esa pregunta que ha quedado en el aire al respecto de si los diputados tienen derecho a hacer huelga o no, a pesar de que, aunque la hagan, cobren igual lo que le corresponde por ese día. Marta, vamos a despedir ya la conexión, pero una última cuestión. ¿Con qué sensación te quedas al respecto del seguimiento, de lo que ha significado la huelga general en Santiago de Compostela hoy? Bueno, pues la verdad es que en Santiago de Compostela esa es la sensación. Había poco ambiente reivindicativo, parecía más quizás una jornada de domingo, un festivo. Es verdad que estaba prácticamente, sobre todo en el centro de la ciudad, los comercios cerrados, pero realmente no se vivía ambiente reivindicativo. Incluso las manifestaciones tampoco fueron excesivamente multitudinarias, más gente en la de la Ciega, pero por ejemplo en comisiones obreras y en UGT, la que han convocado ellos, apenas 1 millar de personas fueron los que secundaron esa manifestación. Pues muchísimas gracias, Marta, por esta última hora desde Santiago de Compostela. Os traslado la pregunta que quedaba en el aire al respecto. Interesantísima la aclaración que acaba de hacer la presidenta del Parlamento diciendo que los diputados no son trabajadores. Al fin reconocen que no son trabajadores. Podía ser el titular. O sea, al fin reconocen que no son trabajadores. Bueno, a título anecdótico, los políticos, o sea, los diputados... Yo creo que como todo el mundo, es decir, aparte de lo que piense la presidenta del Parlamento, yo creo que son trabajadores, que cumplen un horario, que van allí todas las mañanas y sobre todo que son unos ciudadanos que antes o después las decisiones que ha tomado el Gobierno de Madrid les van a afectar y como tal pueden tomar la decisión de ir a la huelga, pueden tomar la decisión de no ir a la huelga para que no le descuenten los 30 euros, que en su caso son unos pocos más, pero son trabajadores normales y yo creo que te han su legítimo derecho. Traballas ou eres deputado, no pero por lo visto sí, por lo visto eso, traballas ou eres diputado, porque non son traballadores. Bueno, al margen de las cifras oficiales... Poden solicitar, como de feito fixeron, que se lles descontara o día, dependendo de se a presidencia do Parlamento accede ou non, pois se lle retira a percepción ou emolumento. máis folga no Parlamento de Galicia, por exemplo, que no estatal, non? Bueno, no estatal houve... Tamén o fixeron. No, sí, pero 5 ou 6, non? 7 diputados, o sea, que aquí eran máis. Independientemente de las cifras oficiales, Luis, hablaba Marta de esa falta de ambiente, digamos, de reivindicación en la calle. Tú, como decíamos, que has vivido las anteriores huelgas generales, ¿percibiste eso también? Que no había, bueno, insisto, al margen del cierre de la industria, bueno, de lo que son, lo que está engordando un pouco los datos de seguimiento, ¿cuál es el ambiente? Eu creo que na rúa o que había hoxe en Santiago, polo menos, era comercios pechados no centro, manifestantes, bandeirolas, consignas, silicona e todas estas cousas propias dunha folga, pero falar de vida cidadán normalizada, pouca. Si había nunha área concreta, en área central en Santiago, si había un ambiente relativamente normal,
pero digamos que eu creo que falta, que hai unha certa complicidade por parte da cidadanía, uns co goberno e outros contra o goberno. Entón, quer dizer que a folga non carbura todo o que ten que carburar. Ben, é certo que foi un éxito, insisto, no meu punto de vista, porque aí están os resultados, pero creo que houve situacións moito máis, digamos, abraiantes, máis duras contra o goberno que a que se teñen registrado na xornada de hoxe, en convocatorias precedentes. Miguel. Yo entiendo e insisto en lo que decía antes, me parece una convocatoria que nace descafeinada y tiene una conclusión también descafeinada. Y además creo que la gente tiene bastantes motivos para sentirse defraudado por el resultado final de la huelga, aun teniendo que admitir y reconocer que el porcentaje de participación ha sido un porcentaje alto e importante, ¿no? Pero tienen mala suerte porque son presa de un gobierno que ha cambiado muchas veces de decisión y que ha decidido salir de esta crisis cargando absolutamente todo el peso en la clase trabajadora, el peso de la salida de esta crisis. Tienen mala suerte porque tienen unos sindicatos que generan desconfianza en la ciudadanía, les guste o no escucharlo, es así, y tienen mala suerte también porque tienen representantes en la patronal que son como mínimo de dudosa credibilidad, ¿no? Y el presidente que lo representa, Gerardo Díaz Ferrán, es un hombre que tiene problemas sin resolver todavía y que está acusado en los juzgados de no pagar las nóminas a sus trabajadores. Por lo tanto, tenemos muy mala suerte y muchos motivos para considerar que esta huelga carece de la solvencia que pudieron haber tenido convocatorias. De todas maneras, yo no sé si habéis tenido oportunidad de escuchar un poco las reacciones de los líderes sindicales. Yo, exultantes, tampoco los he visto, ¿eh? No, pero yo, sin embargo, creo que son los grandes ganadores de este día. Yo creo que son los grandes ganadores de este día por una cuestión fundamental. Yo vuelvo a insistir en lo de antes, es decir, aquí desde el momento que se sabe que ellos dicen, apuntan la posibilidad de ir a una huelga, inmediatamente hay una serie de agitadores de derechas, no quiero señalar mucho, pero que todos sabemos quiénes son, incluso de colegas nuestros o medios de comunicación, que abren una nueva ventana cuyo único objetivo son las centrales sindicales. Y ahí vale todo. Es decir, empiezan a sacar todo lo peor, que si los liberados, que si el líder que va no sé a dónde, el otro que hace no sé qué. Es decir, hay un ataque directo contra los sindicatos a propósito de esta Déjame, perdona que te interrumpa, sí, Ernesto. No. Tenemos preparados los totales, las intervenciones de hoy a media tarde de los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras. Vamos a introducirlos en el debate. La huelga no fue convocada para hacer caer al gobierno, pero depende del gobierno mantenerse o no. Lo que necesita este país es que el gobierno vuelva a la senda de la razón y corrija unas políticas muy negativas. ¿Tiene posibilidad el gobierno de cambiar algo? Los valedicentes dicen que incluso hay un pacto previo ya entre los sindicatos y el gobierno para soltar algún lastre, por ejemplo con el asunto de las pensiones. Hombre, Rodríguez Zapatero, sobre todo en esta legislatura, es un señor que nunca se sabe, a las 10 de la mañana toma una decisión, a las 10:10 firma un papel en sentido contrario, es decir, anda un poco despistado, pero yo creo que ayer o anteayer lo decía muy bien Jordi Pujol. Por ello, en una conferencia en Barcelona decía, no tengo la menor duda de que Felipe González y Aznar eran más firmes en sus decisiones y más duros y más tal, pero probablemente rectificaban con mayor facilidad de la que rectifica Zapatero. Zapatero le cuesta trabajo, o sea, yo creo que él rectifica, cambia el rumbo con mucha facilidad y se lo hace cambiar a los miembros del gobierno sin mucha explicación, pero después a la hora de tomar una decisión así de rectificación, yo creo que es un presidente en ese aspecto muy, muy difícil de mover, ¿no? Yo tengo dudas. Tú antes decías, Miguel, que los perdedores de la huelga de hoy son la clase trabajadora. Yo no tengo la menor duda de que lo veníamos siendo los trabajadores antes. Es decir, es que hay cosas que parecen inaceptables en una sociedad moderna, ¿no? O sea, en este repaso que estamos haciendo un poco por lo que ha ido aconteciendo en Galicia en el transcurso de la jornada, hay un sector que es el del comercio en el que probablemente se registraron los incidentes más llamativos. Es cierto que la industria estaba más organizado, posiblemente los paros, pero la intervención de los piquetes ha provocado momentos de tensión en algunas ciudades como en A Coruña.
habían abierto por la mañana para volver a cerrar pasados unos minutos. Los comercios de Lugo y A Coruña han sido un fiel termómetro de la huelga, pero no por iniciativa propia, sino en su mayoría coaccionados por los piquetes. Coaccionados, sí, porque es un derecho constitucional a la huelga y a trabajar. Entonces yo creo que las fuerzas del orden deberían proteger tanto el derecho a la huelga como el derecho a trabajar. De que nos van los 3 meses de presentada ley repatriándonos. No va a echar para atrás. Si está firmado, ¿para qué quieres la huelga ahora? Había que haberla hecho antes. Ahora, a los trabajadores que tengan que salir, que las empresas les descuenten el día, ¿le van a pagar los sindicatos el día de trabajo? Las movilizaciones en Lugo transcurrieron con bastante tranquilidad, mientras que la tónica en A Coruña fue un poco más agitada. Desde primera hora conseguían que por primera vez en su historia una huelga cerrara el Corte Inglés. Más tarde, los establecimientos de su recorrido que no secundaron la huelga se convirtieron en pasto de los piquetes. Además, destrozaron la oficina. Llamé 4 veces a la policía local. Una mañana que desde luego no invitaba a ir de compras. Bueno, Miguel, las presiones de los piquetes, como siempre, con ciudadanos enfadados porque sienten que su derecho al trabajo no está siendo asistido y controlado. Sí, yo creo de todos modos que esta vez, y tal vez a lo mejor por ese tinte descafeinado del que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que dentro de esta gran escenificación que ha sido esta protesta, esta reacción del gobierno y demás, entra también la resignación de un montón, sobre todo comerciantes y pequeñas empresas que tienen una mecánica. Llevamos 7 huelgas y yo creo que hay una mecánica adquirida, es decir, intento abrir mi establecimiento, viene piquete, cierro el establecimiento, espero a que se termine el bullicio de tal y vuelvo a abrir la verja y trato de hacer la mitad del día si no puedo hacer todo, ¿no? Bueno, esa ha sido un poco la foto que yo he visto en la calle en ciudades como Vigo concretamente, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver lo que ha ocurrido por la tarde con lo que ha ocurrido por la mañana. Era una mecánica asumida y bueno, me alegro de que no haya habido incidentes de importancia, salvo algunas exageraciones por todas las partes, ¿no? Bueno, hoy ha habido pleno en el Parlamento y el presidente del Gobierno ha hablado muy poquito, pero ha hablado algo de la huelga en un pequeño rifirrafe que ha mantenido con Durán y Lleida. Vamos a recordarlo. Es conocido que yo no la deseo, que la respeto y estoy plenamente convencido que en aquellas reformas en el ámbito sociolaboral los sindicatos y los empresarios tienen una obligación de contribuir al diálogo. Señor presidente, yo le insto a que no juguemos con las pensiones para reconciliarnos con los sindicatos desde el gobierno. Pues, Durán y Lleida hablaba de esa posible cesión en el asunto de las pensiones. ¿Puede estar eso sobre la mesa de negociación a partir de mañana? Seguro, yo creo que, bueno, quere ser inflexible, rocoso, digamos, na reforma laboral e, digamos, ceder no que no tema das pensións, facer algo negociable, algún aspecto, algún punto, algún caramelo, darlle en celofán aos sindicatos, pero moito me temo que iso non vai ser abondo. E, ademais, eu creo que o que lle pasa a Zapatero é que ten roto o cordón umbilical, non? O cordón do embigo co seu electorado neste momento, e entón recuperar, restañar esa ferida vai ser moi complicado. Da vontade que poña, digamos, en facerlle máis ou menos caso aos sindicatos e coller a senda, o vieiro do diálogo e do pacto, vai depender tamén o grado de convencemento que se desprenda das súas posibilidades de recuncar mesmo como presidente do goberno. Eu creo que hai xente, hai debate no PSOE interno, que isto sairá estes días seguramente, pero creo que non estén todas consigo para seguir sendo o cartel do PSOE nas próximas eleccións. Outra cousa é que emerxa ese discurso agora, neste momento, ou faga en 2, en 3, en 4 meses. Dependerá do que faga Zapatero estes días, se demostrará se realmente quere ser o cartel ou o pagano da crise, deixe paso un recambio, digamos, ex novo, para que o PSOE saia redimido, entre aspas, desta situación. Eu creo que ten moi doado eso de recuperar o cordón umbilical, como te dis, cas centrais sindicais. Pero non o fixo ben. Porque explicou mal a reforma de unha maneira non emocional, nada convincente cando a levou ao Parlamento, e aí se produciu un distanciamento, e dese distanciamento, desas augas absolutamente... Ese é o distanciamento. A partir de aí, todos son facilidades para un novo diálogo. É dicir, a actitude do presidente de goberno, eu non recordo nunca un presidente de goberno un día de folga xeral salen diciendo, bueno, están en su derecho, son unos chicos altos, rubios y guapos, y yo... pero a ver hasta onde se implica. No, pero lo dijo el día anterior ya. Vale, lo dijo el día anterior, pero eu ademais creo por unha cuestión, Luis, porque que os sindicatos saben que é moito mellor negociar con Zapatero que negociar con Mariano.
é dicir, eso teñen todos claros. Entonces, eles, dentro do malo, eles non tiñan outra saída, é dicir, a política social e laboral do goberno que dá un xiro que non lles permitía, vamos, que estaban impulsando. Ernesto, tenemos que acabar este primer bloque. Quedan todavía muchos frentes abiertos para analizar esta jornada de huelga, incluso conexiones con Bruselas y con Nueva York. Hablaremos con los corresponsales de La Voz en estas dos ciudades para ver las repercusiones de este paro en ambas capitales. Unos minutos de publicidad y regresamos en directo aquí en Vía V. Sobre las 10 de la noche continúan en directo en Vía V, hoy analizando esta jornada de huelga general, la primera, como decíamos, convocada contra las políticas económicas de José Luis Rodríguez Zapatero. Estamos con Miguel Ángel Rodríguez, con Luis Villamor y con Ernesto Sánchez Pombo. Hablábamos antes con nuestra compañera Marta Clavero de ese recorrido que hacía de madrugada por las calles de Vigo acompañando a un grupo de piquetes. Lo hemos hecho también en Ourense. En esta ocasión nuestra compañera Ruth Sousa ha estado con un grupo de personas desde muy tempranito para ver cómo transcurría esta jornada en la ciudad de Las Burgas. Certeza número 1, a las 5 de la mañana hace frío. Certeza número 2, cuando uno lleva toda la noche a pie de carretera, nadie se le cuela a primera hora de la mañana. A las 6 es ya buen momento para hacer las primeras valoraciones de la jornada. A zona industrial, de momento, os datos que temos é dun peche total. A xente, unha vez que lle informábamos dos motivos da folga do que estábamos facendo, pois estuvo en disposición en todo momento de dar a volta. Y a las 6:30 de la mañana incluso se puede pensar en el futuro. O normal, salvo que se busque o suicidio político, é que se busquen salidas. Y aunque a las 7 uno empieza a pensar que nunca va a salir el sol, el día llega, pero la actividad no termina. Una huelga general deja imágenes curiosas y puertas que por mucho que uno se empeñe no se abren. Si los piquetes están de ronda, no es buen momento para ir al banco, pero tampoco para tomarse el primer café del día. En una huelga general hay gente que quiere entrar y gente que no lleva bien no entrar o que le entren sin llamar. A las 9:30 de la mañana, en una huelga general, lo mismo no es buena idea ir al ayuntamiento. En definitiva, en un día de huelga general, la mañana es una cosa agitada. Después llegarán las conclusiones, las cifras y los balances, pero esa ya es otra historia. Bueno, la crónica de la jornada que nos llegaba desde Ourense. Hablábamos antes del papel que está jugando el gobierno de Zapatero, pero ¿qué decimos del papel que está jugando el Partido Popular y en concreto su líder Mariano Rajoy? Yo hablaba al principio de esa contradicción en la que parece que ha vivido inmerso el Partido Popular. Por una parte, desde un punto de vista ideológico, parece que está en contra de una convocatoria de esta naturaleza, pero por otra parte, a lo mejor ya les venía bien también esta misma convocatoria con vistas a las siguientes elecciones, Ernesto. Sí, yo creo que está jugando el papel que viene jugando en todo desde que se inició esta legislatura, desde probablemente que empezó el declive, por decirlo de alguna manera, del gobierno, ¿no? Es decir, están en el sí pero no. Esto está bien pero tampoco está bien. Por un lado, lo que piensan en Santiago lo niegan en Madrid, lo que dicen en Madrid lo niegan en Cataluña. Es decir, están en la contradicción permanente y esta huelga los ha vuelto a colocar en ese sitio. Yo escuchaba hoy a un responsable importante del Partido Popular sorprendidísimo porque le habían empapelado la sede del Partido Popular, la habían llenado de folletos y no sé qué, de los sindicatos, la sede del Partido Popular en Génova, es decir, como si fuera la primera. Nosotros que presumimos ya de haber vivido 7 huelgas generales, y él parece que era la primera vez. Pero ¿por qué? Porque por un lado él tampoco quería ir a la huelga, pero sin embargo le gustaría que hubiese huelga para degradar al gobierno, para desgastar al gobierno. Entonces yo creo que es la contradicción permanente, una contradicción terrible para quien
se pare a pensar y a reflexionar 2 minutos lo que está haciendo el Partido Popular en todos y en cada uno de los capítulos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Es decir, es una contradicción permanente. Es que lo que vale hoy no vale mañana. Estoy a favor de la huelga, o sea, estoy en contra de la huelga, pero sin embargo está bien que se la hagan porque así erosionan a este gobierno, que es lo que yo quiero. Yo creo que se resume en esa palabra que es la contradicción permanente. Pero ¿por qué, Juan Miguel? ¿Tú crees que va a sacar algún rédito electoral el PP de esta convocatoria? Desde luego no. ¿O del divorcio entre los sindicatos? No el que esperaba hace algún tiempo, pero yo creo que a quien corresponde gobernar, Ernesto, es al gobierno. Y la labor de oposición, completamente de acuerdo, además de ser, tiene que tener responsabilidad, sí, de responsabilidad y dignidad y discurso y coherencia, es también a la oposición, que también la pagamos nosotros y la pagamos pero te nosotros. olvidas de una palabra, estrategia. Es decir, yo creo que están instalados. Coherente, claro. Oposición coherentes, deixa pasar permanentemente. Claro, es que desde que fue oposición. Yo creo que la también puso una estrategia eso, ¿no? Yo creo que la estrategia que Mariano Rajoy viene aplicando desde hace bastante tiempo es sencillamente esa, no aparece. No, es una permanente contradicción, porque lo que dice en Cataluña no lo aplica en Andalucía ni en Canarias. Pero eso se le puede aplicar al PSOE también. Exactamente. También se le puede aplicar. ¿Qué dice Convergencia en Cataluña y qué dice en el Parlamento? ¿Qué hace el PNV apoyando presupuestos de una manera aquí y negándolos en... Estamos completamente de acuerdo, pero probablemente la encarnación más clara de la incoherencia es en este momento el líder Mariano. Es decir, donde hay un partido donde un señor, porque está imputado en el partido contrario, le exigen la dimisión a gritos y en su partido lo presentan de candidato. Es decir, es que es un partido que, dicho así, y no veníamos a hablar de esto, no decide sus propios candidatos. Sus candidatos lo van a decidir los jueces. Bueno, esto ya no me digáis que eso que es coherencia y que es rigor, vamos. O sea, bueno, hay otro protagonista en la película que hemos vivido hoy, que son los empresarios. Esperábamos ansiosamente la comparecencia de Díaz Ferrán, no hemos tenido suerte. Ha delegado en José María Lacasa, secretario general de la COE, como decíamos. Habló sobre la huelga general y dijo esto. Hay un dato que es muy importante, que estamos recibiendo de nuestra oficina de Bruselas. España, una vez más en temas sociolaborales, es una isla en Europa. Somos el único país que en el contexto de una jornada de movilización sindical en toda Europa, el único que va a hacer una huelga general. Juan Oliver, corresponsal de La Voz en Bruselas, muy buenas noches. Juan Oliver. Tenemos una conexión pendiente con el corresponsal de La Voz en Bruselas, no sé si la tenemos preparada, compañeros. Hola, Juan, que no te escuchaba. Escuchábamos ahora mismo al secretario general de la Confederación de Empresarios insinuando que la huelga general convocada en España por los sindicatos está teniendo o ha tenido un coste de imagen del país, de lo que es España en Bruselas, en la Unión Europea. ¿Es así? Yo no he oído a ningún responsable comunitario de ningún Estado miembro, a ningún portavoz de alguna asociación empresarial a nivel europeo hablar de esa supuesta mala imagen, ¿no? Yo no sé si se ha producido. Además, hay otros países que han tenido huelgas generales similares a las de España, que no recordaré, el caso de Francia es muy reciente, y de Grecia también, y no parecen haber dejado esa mala imagen, ¿no? En el caso de Grecia parece que la mala imagen económica del país no es tanto por sus trabajadores en huelga, sino por los gestores de su economía, ¿no? Yo creo que lo que sí ha dejado la huelga es cierta imagen de que en España hay una confrontación social con el gobierno, que ha sido un gobierno precisamente muy aplicado a la hora de ejecutar las recetas anticrisis que recomendaba la Unión Europea, ¿no? De hecho, aquí no se identifica tanto la huelga general con la reforma laboral del gobierno, sino con aquellos recortes de salario y la congelación de las pensiones que precisamente habían sido recetas expresas de la Unión Europea a España. Bueno, efectivamente la jornada de huelga general de hoy, incluso cuando se convocó en su momento se habló de que iba a coincidir con una jornada de protestas en diferentes países de la Unión Europea, en concreto creo que han sido 10 en los que se organizaron diferentes manifestaciones. Una gran manifestación hubo también en Bruselas. ¿Cómo ha sido el seguimiento, Juan? El seguimiento ha sido bastante masivo, ¿no? Si tenemos en cuenta que ha habido gente de 30 países y que se han desplazado hasta Bruselas. No es la manifestación más grande que ha habido aquí, porque han habido muchas, pero sí ha sido una de las más sonadas, ¿no? Los convocantes hablaban de más de 100.000 personas, la policía decía que eran 80.000, o sea, te puedes hacer una idea más o menos de que el seguimiento, la cifra media, pues en unos 90.000 o 100.000 personas ha sido
ha sido muy masiva, ¿no? Los medios lo han seguido con mucha atención, porque además es la primera vez que hay una respuesta social de este calado y a escala europea contra los planes de recorte de gasto que hablábamos antes que recomienda la Unión Europea. Es un debate que también se plantea aquí y supongo que ahí también movilizaciones como esta ¿tienen alguna capacidad para cambiar los planes de ajuste puestos en marcha por diferentes gobiernos? Yo creo que se trata de demostraciones de fuerza y la manifestación de hoy yo creo que hay que tomársela así, ¿no? Quizá pueda meter alguna presión a los presidentes de gobierno y a los primeros ministros que ahora tienen en su mano el aplicar esas recetas que recomienda la Comisión Europea, ¿no? Sin ir más lejos, esta manifestación de Bruselas ha coincidido con la presentación por parte de la Comisión de un plan para sancionar a los países que no apliquen correctamente las medidas de austeridad fiscal, ¿no? Y yo creo que hay algunos líderes que les empieza a costar un poco explicar en sus países pues que todas esas inversiones multimillonarias en el rescate de los bancos que han sido los causantes de la crisis, pues ahora se tienen que pagar o ya se están empezando a pagar a base de recorte de sueldos, de congelación de pensiones, de adelgazamiento de las prestaciones sociales. Quizá en ese sentido a los líderes que tienen que venir aquí a decidir, los líderes, los presidentes de gobierno, los primeros ministros, los ministros de Economía, que tienen que venir aquí a aprobar o enmendar las propuestas de la Comisión, pues quizá cuando regresen a sus países tengan cierta dificultad para explicar su actuación si han tenido respuestas masivas de la ciudadanía. Pues muchísimas gracias, Juan Oliver, desde la capital comunitaria. Hay una teoría que está circulando hoy por ahí que sostiene que al gobierno de alguna manera le interesaba un poquito de huelga general para tener un argumento de cara a los mercados financieros y de las autoridades comunitarias para decir, mira, en España tengo un problema, los ciudadanos están muy enfadados, entonces no me agobiéis, no me presionéis para tomar determinadas medidas. No sé si os parece un poco la teoría de la conspiración. No caso griego non lles importou moito, non lles impresionou demasiado. De todos modos, lo pueden utilizar así, pero no era necesario. Yo no me creo que Rodríguez Zapatero no supiera que estaba actuando contra la clase trabajadora hasta ahora que vio a la gente en la calle. Es decir, ni los líderes europeos sabían que el recorte no afectaba a los trabajadores. Es decir, no hace falta hacer una huelga general para que esta gente se entere, ¿no? Pero fijaos en la oportunidad de una y otra convocatoria. Es decir, Bruselas plantea un escenario de corrección del déficit y unas normas a aplicar en los distintos países, y justo en el momento en el que ese debate se desarrolla y tiene que ser trasladado a los países, 100.000 personas de 30 países se plantan en Bruselas para decir, ojo, aquí estamos, no nos gusta, vamos a trabajar por esto, ¿no? Trasladado a lo que ha pasado en España, aquí se ha fracasado en una mesa de negociación, se ha hecho una reforma laboral absolutamente caprichosa y sesgada solamente hacia una parte. Se ha llevado al Parlamento, ha sido primero debatido en el Senado y aprobado en el Senado, después en el Congreso, convertido en ley y después, un mes después, aparece una huelga general. La oferta de diálogo que hace el Gobierno en estos momentos es para debatir el reglamento que desarrollará esa ley. Y a cambio las pensiones, ¿no? Bueno, es decir, es que no se parecen nada, por eso decía lo de los tiempos, lo descafeinada que parece esta protesta a mi juicio. Y si tienen que seguir tomando medidas de ajuste duras en los próximos meses, ¿qué recursos le quedan a los sindicatos? Outra folga xeral ya lo dijo, y supoño, porque aquí claro ten que pero yo no veo a comisiones sobre su gente convocando outra huelga en general. Bueno, tú sí, Luis. Van varias en distintos países europeos, xa van 2 e 3 folgas xerais, pero el Partido Socialista francés votou en contra de la reforma de Sarkozy. Sí, o Partido Socialista francés votou en contra e iso que era ampliar aos 62 anos, que decir, hai que tomar nota, hai que ser coherentes e hai que ver que si o goberno, entendo que non rectifica para nada, e si mantén esa postura vigorosa, rocosa, enrocada, supoño que porque se xoga no tipo, os propios axentes sociais, os propios sindicatos serán quen de convocar outra folga xeral. A mí non me extrañaría de logo nada. O goberno, eu creo que temos que darnos conta de que está nunha situación tremendamente complicada, é dicir, porque por un lado lle marcan a estrategia e por outro lado ten Zapatero presa do pánico, non? Claro, un escenario de pánico, foi presa do pánico internacional. Sí, hai que reducir o déficit, costes laborales, non? É dicir, o máis fácil, tirar do máis fácil, a receta do FMI e tal, pero eso ten pouca ciencia realmente, non? Claro, pero é ciencia que saben aplicar, Luis, é dicir, quenes son os que temos máis a mão? Funcionarios, non sei que, trabajadores se les baja, pensiones, é o que temos na mão. Entonces, é que eu non vexo que o goberno teña moitas posibilidades ni moita capacidade de poder racionalizar
analizar os acordos que tome, non? Entonces, a mí me parece acordos que non se creen nin o propio goberno, porque se te das conta non están dicindo que vai crear emprego. Oxe, Mariano Rajoy tiña razón. Claro. Perdón, seguro que me vas a decir que non. Sí, tiña razón. Non estaba dicindo eso. Mariano Rajoy dicía, oxe, claro, de cando metas non lle sale unha frase, onde que, bueno, que convincente. Claro, de mil sempre sale unha. Claro, ustedes ven aquí, lle fai unha reforma laboral, lle plantexan unha folga xeral, e nos di que os datos do paro ainda van ser peores dentro de uns meses. Claro, non, se ten razón, ten toda razón. Eu dicía hoxe así con certo tono de humor que probablemente algún ministro do goberno se lle apetecía tamén ir a folga, porque eu creo que hai ministros do propio goberno Zapatero que non comparten esta reforma, nin poden compartir os acordos que se toman no fondo. Que vai emerxer un debate entre o PSOE. Pasou en Alemania, os socialdemócratas foron apeados, barridos ao poder precisamente porque, entre outras cousas, querían aplicar medidas e de feito se puxeron, digamos, as pilas nesta dirección e foron absolutamente barridos antes da chegada de Angela Merkel. Eu creo que debemos de ter en conta a hora de analizar isto un novo escenario mundial que no que estamos inmersos, un novo escenario europeo, e a pouca capacidade que o goberno ten para xestionar. E se ademais esa pouca capacidade que ten pois nunha racionaliza e vai directamente contra os máis fáciles e os máis débiles, pois claro, estamos entón, o mellor tiña que ter convocado eleccións anticipadas. Creo que era Sócrates o que decía, se eu teño que facer eso, convocarei eleccións. O mellor este traballo teñano que facer outros, seguramente con máis convicción, de outra maneira, o mellor máis rigoroso, como sexa, pero dende logo un partido socialista que arrancou a legislatura con un compromiso co electorado, con responsabilidade cos tropas de Irak, absolutamente de acordo contigo, que ponga política social por bandeira, que ponga política social por bandeira. A mitad de legislatura con un discurso duro, mal interpretado, sin sentimentos no Parlamento, como expresou Zapatero, digamos, as medidas, etcétera, e rompendo ese cordón umbilical absolutamente co seu electorado. Eu creo que é casi mellor si non hai unha rectificación, que o goberno dimita, que convoque eleccións e que empece outra legislatura según os citados dos ciudadanos. O mellor, e volvo a falar de coherencia, pero ahora do outro lado, é que o mellor o máis coherente de Rodríguez Zapatero hubiera sido eso, cando aprietan e cando ve que ten que facer unha reforma laboral que vai contra os seus principios, se é que realmente os principios eran outros, era o que dixo inicialmente, pois o mellor teña que haber dito, miren, yo non vou a saber hacer esto ni lo quiero hacer. Entonces, les agradezco que me releven de este cargo y de esta responsabilidad, que pues convocasen elecciones o que alguien tomase esa determinación. Bueno, pero a la gente también hay que decirle que hay otras salidas. Es decir, claro, es cierto que hubo determinadas modas para encarrilar la crisis que fueron seguidas por muchos países, pero también es cierto que España, o el gobierno español, no atinó en casi ninguna de ellas. Es cierto que frente a la crisis feroz se puso de moda, por decirlo así, la inversión pública, pero España hizo una inversión pública que no fue productiva y sabía que estaba haciendo una inversión pública que tenía fecha de caducidad y la hizo. Frente a la crisis, Miguel no atina porque es el último de la fila en enterarse que hay una crisis. Bueno, es decir, el último de la fila. El último en reconocer que la había. Bueno, yo creo que en enterarse. Entonces es peor. Es que no puedes negar como lo negaban ellos si no tienes el convencimiento. Es decir, pero es que es un gobierno que le está diciendo todo el mundo, incluidos sus propios economistas, que hay una crisis y no se lo creen. Pedro Solbes, vicepresidente, estaba hablando. El propio presidente de gobierno se negaba a reconocer que había. Pero hoxe en día unha economía, pues andaban con la broma aquella, como era aquella de los brotes verdes y no sé qué bromas. Pero, é dicir, os pilares dunha economía non poden ser o turismo e o ladrillo. Eso parece da época do franquismo. É dicir, hai que falar de productividade, hai que falar de I+D, hai que falar de outras cousas que están facendo outros países europeos. Pero se sigue sin hablar de eso. Estamos empantanados. Por eso, hai unha mala xestión do goberno neste aspecto. É dicir, non se xestiona o que hai que xestionar para sair do impasse, para sair da crise. É dicir, se seguimos no ladrillo, a ver se recupera o ladrillo en 2 anos, pouco a pouco, a modo se vai creando emprego e tal. É dicir, eu creo que eso é outra vez xigante cos pés de barro. Permitidme que hagamos un pequeño viaje, en concreto al otro lado del Atlántico, a Nueva York. Allí está la corresponsal de La Voz en esta ciudad, Victoria Toro. Desde aquí, desde Galicia, Victoria, ¿se han enterado los estadounidenses de que hoy había una huelga general en España? Pues no mucho, la verdad. Yo creo que se han enterado, o que si se ha enterado algunos han sido pocos, porque los medios no han informado prácticamente nada de la huelga general en España. ¿Ninguna referencia entonces, o muy excepcional en los medios de comunicación? Sí, excepcionales. Pues por ejemplo el New York Times, que es el medio de comunicación que con mucha diferencia se ocupa más de lo que ocurre fuera de Estados Unidos, sí ha informado sobre ella, pero fíjate, os puede dar una idea el hecho de que el titular de la noticia en la edición digital del New York Times ni siquiera citaba la palabra España. El titular decía los trabajadores europeos, o jornada de protesta de los trabajadores europeos contra las medidas de ajuste. Después en el artículo sí explicaban que hoy era jornada de huelga general en España,
pero ya dentro del artículo, no en el titular. Bueno, ¿por qué ha dejado de interesar lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos? Antes del verano sí que veíamos referencias en los medios de comunicación sobre la situación de Grecia, la situación de España, la situación de Portugal. ¿Por qué se ha dejado de hablar de la crisis europea? Pues se ha dejado de hablar de la crisis europea porque los norteamericanos, los estadounidenses, yo creo que han dejado de pensar que puede influirlos, que puede afectarles de alguna forma a ellos ahora. Antes del verano sí que es cierto que estaban muy preocupados por lo que estaba pasando en Europa, porque ellos pensaban que la situación en Grecia, en Irlanda o en España, si se deterioraba más, podía llegar a afectar a la economía estadounidense. Pero una vez pasado el verano, cuando han visto que las cosas se han tranquilizado, realmente yo creo que ellos tienen la sensación de que no les puede afectar nada a ellos esta situación. Victoria, pues vemos que tienes lío en estos momentos en tu casa. Disculpadme. Nada, muchísimas gracias por esa última hora desde Estados Unidos, esa percepción de que efectivamente probablemente Europa ha dejado de interesar a Estados Unidos, o por lo menos ya no ven que es un peligro lo que pueda pasar aquí. Yo recuerdo muchas veces una cosa que había dicho Inocencio Arias, Chencho Arias, que es uno de los diplomáticos más conocidos que tuvo este país y tal, que no quiero mentir, pero no sé si era el 98 o el 99% de los norteamericanos le ponías un mapa adelante y no sabía señalar dónde estaba España. No, y Estados Unidos incluso. Bueno, Estados Unidos me parece más grave. Y desde luego Europa pues está más de lo mismo. ¿No? Yo creo que decía presidente de la República Española. Sí, un determinado presidente. Claro, por eso yo creo que ellos viven una burbuja. No, y como consecuencia de lo que apuntaba Victoria, que están en plena campaña electoral, que supongo que tienen más cosas que ventilar ahora. Bueno, nos íbamos a Estados Unidos, en concreto a Nueva York, y ahora nos vamos a ir mucho más cerca. Vamos a hacer un ejercicio de contacto con la realidad. Hemos hecho una encuesta en el transcurso del día de hoy en la calle para, lejos de los analistas políticos, lejos de los políticos, lejos de los empresarios, ver qué pensaba la gente de esta convocatoria de huelga de hoy. Xa se debe haber feito moito antes, pasa que os sindicatos agora, desde que o goberno e as grandes empresas lles poñen o cazo, pois xa non son moitos sindicatos que digamos. Entre todos temos que ir para arriba, senón quen o vai solucionar? Hai que ir a folga. Creo que estamos en momentos de trabajar, no de hacer huelga. Pienso que hoy sí que se debía ir a la manifestación porque nos están vulnerando los derechos de todos los trabajadores. Los que quieran hacerla, que la hagan, y los que no la hagan, pero que todo el mundo se respete. Un poco de pasotismo, me da la sensación que hai un pouco. Sí, eu estou en folga hoxe. Bueno, eu estou en contra das medidas do goberno da reforma laboral, porque creo que son moi negativas para o conxunto dos traballadores. Para mí non está a su debido tiempo, tenía que estar antes. Sindicatos probablemente non consigan nada, pero o que fan é necesario neste país porque todos temos que aportar algo e todos temos algo que dicir. Home, creo que sí, que todos os gobernos ratificaron cando hubo folga xeral. Cando estuvo Felipe González ratificou nunha folga xeral, cando estuvo Aznar ratificou, esperemos que ahora tamén ratifique. Pero yo creo que sí que por lo menos sentará una base para que empiecen a cambiar las cosas. Una cierta esperanza en la gente, parece que algunos piensan que esta huelga puede servir para algo, otros insisten en ese argumento de que ha sido convocada tarde. Algunas personas. Yo creo que a cualquiera le sobran los motivos para salir a la calle y manifestarse. Es decir, la situación es la que es y las medidas tomadas para corregir esa situación son también las que son, ¿no? Pero, es decir, yo lo que palpo y esta encuesta un poco lo refleja es ese cierto escepticismo de la gente con que, bueno, he salido porque creo que debo salir, creo que me sobran las razones para salir, pero también creo que de poco va a servir, ¿no? Una resignación, ¿no? Claro, pero a xente entende o que pasa, a xente sabe o que pasa, entende o que pasa ante unha farragosa, dura e difícil reforma que tardou semanas en debullarse, en saber en que consistía exactamente aquilo e tal, dá a sensación cando escoitas a xente falar de que entende perfectamente o que pasa. Y a lo mejor poniéndonos profundos no puede suceder que se están intentando ofrecer soluciones que a lo mejor funcionaron en el pasado a un momento en el que las cosas son distintas. Quiero decir, se habla de que esta es la primera huelga del siglo XXI, que probablemente lo que está pasando ahora tenga que ver con una crisis de irrupción de ese siglo XXI. A lo mejor los sindicatos pretenden hacer una cosa que a lo mejor funcionó en el siglo XX, pero que ya no funciona ahora. Pero que eu creo que a crise é unha cousa, ten as súas solucións, ten a súa propia mística, a reforma laboral é outra. Lo que pasa é que derivar, misturar. Lo que dice Fernanda es una reflexión interesantísima, es decir, hoy se está respondiendo con los mismos métodos que se respondía a finales del siglo XVIII ante un atropello del gobierno, ante que los consideráis. Se está respondiendo con el mismo método, con el mismo sistema y con la misma herramienta, que es una huelga general.
Bueno, a lo mejor los sindicatos, eso sí que es una reflexión interesante, a lo mejor los sindicatos tienen que replantearse, los sindicatos y la clase trabajadora, que ante este tipo de agresiones, llamémosle así, que son evidentes, una agresión a los derechos de los trabajadores, pues que a lo mejor hay que responder de otra manera. No sé. Pero el derecho de folga es un derecho democrático. No, absolutamente de acuerdo. Pero es el mismo derecho, es la misma fórmula que utilizaban aquellos trabajadores de finales del 18. Sí, está todo inventado. Sí, está todo inventado. Afortunadamente es que hay que ir a otra cosa, no lo sé. No hay muertos. Digamos que efectivamente tampoco hay fórmulas mágicas. Yo lo que sí creo es que, es decir, es cierto lo que tú decías. Estamos en la era se está cargando mucho contra los sindicatos, sí, muchísimo. Y a mí eso también me parece peligroso, sobre todo porque, y ahí sí que quiero blandir una lanza por ellos, es decir, los sindicatos son absolutamente necesarios en el sistema de relaciones del que nos hemos dotado para convivir entre un gobierno, una patronal y la clase trabajadora. Absolutamente mucho, cuidado, es decir, con todos los defectos, otra cosa es que no sean criticables, ni todos los sindicatos son iguales. Ni todos los sindicatos son iguales, ni desde luego son, digamos, contribuyen, digamos, a una organización y a de todos modos, si me dejáis que diga una cosa, si algún líder sindical con la que les ha llovido estos días, si tanto Cándido Méndez como Fernández Toso como Suso Seixo llegan a hacer la milésima parte de lo que ha hecho Díaz Ferrán, es decir, los tiran por un barranco. Yo creo que es el gran misterio pero que lo resuelvan, porque claro, a mí me parece estupendo que hoy salga un representante de una organización empresarial que tiene de presidente a Díaz Ferrán a dar lecciones de ética y de estética. O sea, es que claro, vamos a colocar muy profundo para los propios empresarios. Y los mismos, Fernanda, que abrieron la campaña y fueron a la caza de las centrales sindicales con estupideces como por ejemplo lo del crucero de un líder sindical y tal, pues no dicen nada del señor Díaz Ferrán, que está dejando heridos laborales y muertos laborales por todos los lados. O sea, bueno, vamos a hacer una pequeña revista de prensa. Hemos hecho unas capturas de algunos de los periódicos con tirada nacional a media tarde, un par de horas, para ver cómo estaban reflejando en sus páginas web el transcurrir de esta jornada de huelga. Empezamos con La Vanguardia, a ver si tenemos preparadas esas imágenes. Empezamos con El País, perdón, me dicen que empezamos con El País. Arrancan las manifestaciones tras una jornada de huelga desigual. Ese adjetivo que apuntábamos al principio es el que elegía El País para calificar el paro general de hoy. Público. Reseñamos Público porque es curiosa la página web de Público de hoy. Es una página con una captura que corresponde a la página de ayer, porque hoy la redacción digital de Público estuvo en huelga, con lo cual no se renovó la página web, con lo cual tenían un titular que correspondía a la jornada de ayer. Los sindicatos seguros de hacer rectificar al gobierno. Mañana supongo que la actualizarán ya. Vamos a ver también la primera página, esa captura de la página web de La Razón. El titular de La Razón: España sobrevive a la huelga general pese a los piquetes. Vemos que hay planteamientos editoriales muy distintos en función del periódico del que estemos hablando. Y finalmente teníamos preparada la primera del Mundo, de La Vanguardia. La Vanguardia con el titular: los sindicatos tildan la huelga de éxito rotundo, aunque no paran el país. Un poco los titulares de varios periódicos coinciden en ese seguimiento desigual del paro general convocado para hoy. No sé si os merece algún tipo de comentario. Yo estoy sorprendidísimo de ese titular que dice que España sobrevive. Afortunadamente hemos sobrevivido al apocalipsis que es una huelga general. Vamos, estamos salvados. Yo insisto en lo mismo. Yo creo que desde ciertos sectores es que se ha visto esta huelga como se ha aprovechado para sembrar la incertidumbre de que esto es el caos. Es decir, España sobrevive a una huelga. Claro que sobrevive a una huelga, y a 7 que hemos ya sobrevivido. Es que no sé por qué. La pluralidad informativa nos enriquece a todos, hombre. Sí, hombre, sí. Lo que pasa es que el ridículo también nos hace reír. Bueno, hablamos de las páginas web de algunos periódicos de hoy, pero nuestros espectadores saben que tienen un privilegio, que es asomarse a la primera página de La Voz de Galicia de mañana. Se trata de la primera edición de esta primera página, titular inevitablemente dedicado a la huelga general. La huelga cerró industrias, pero no la administración ni el comercio gallego. 19 detenidos y más de 111.000 participantes en las manifestaciones. Algún titular más: los sindicatos hablan de rotundo éxito y el gobierno dice que el seguimiento fue desigual, o el Ejecutivo reitera que no rectificará tal y como le exigen los convocantes del paro. La foto de primera para esa manifestación convocada en la ciudad de Vigo, en donde tuvieron lugar las protestas más masivas, porque finalmente es cierto que todos los secretarios generales
asociaciones decidieron celebrar o participar en esta convocatoria en la ciudad de Vigo y no en la capital de Galicia, como en principio parece que estaba previsto que hubieran hecho comisiones sobre asilo y UGT. No sé si porque esperaban precisamente, Luis, tú que vives en Santiago, que en Vigo la cosa estuviera máis animada. No, Vigo foi dentro do primeiro evento o escaparate elexido, non? Para ser o escenario onde está a industria pesada, digamos, por excelencia, onde está a Citroën, que parar Citroën eu creo que é o gran símbolo da folga, non? E está o Naval, en fin, que hai circunstancias que aconsellaban seguramente os sindicatos centrarse ali non en Santiago, que é máis administrativa e ten menos industria, obviamente. Bueno, sois periodistas avezados, ibas a contar alguna anécdota de Citroën? No, iba a subrayar simplemente que justo hoy, el día de la huelga general, y ahora que citabas Citroën ha recibido, y Galicia yo creo que ha recibido una de las mejores noticias en clave industrial y económica de las que podía ser, ¿no? Es decir, esa alianza de Mitsubishi y PSA garantizando la construcción del coche eléctrico y abriendo la puerta a la construcción aquí de la mayor fábrica de baterías de litio para coches eléctricos de toda Europa. ¿Algún periódico no tengo tiempo para más, chicos. Solo el titular final. ¿Algún periódico titularía Citroën sobrevive a la huelga? Bueno, no tengo tiempo para más, pero sí que como sois periodistas avezados y expertos en titular, Miguel, un titular no de lo que ha pasado hoy, sino de lo que va a pasar a partir de mañana. Yo diría algo así como todo sigue igual. Luis. El gobierno busca consenso cos sindicatos. Somos periodistas avezados, no somos futurólogos, pero yo creo que sí, como nos esperan tiempos difíciles. Bueno, pues con esas tres reflexiones el tiempo nos dirá quién de los tres acertó. Si acertasteis los tres, nosotros regresamos mañana a partir de las 10 de la noche con la jornada después, con el día después de esta huelga general. Se supone que mañana habrá ya reacciones profundas de todos los implicados en este paro. Les dejamos con un cierre particular. ¿Cómo han visto los fotógrafos de La Voz la jornada de paro de hoy? Hasta mañana, mientras tanto, ya saben, sean felices.